Este libro no es de negocios, pero gracias a él facturé múltiples 6 cifras con tan solo 1.700 seguidores en YouTube. Pero antes de esto pasé años haciendo prospección en frío, pagando miles de euros en publicidad, subiendo contenido corto cada día y siempre con la sensación de arrancar cada mes desde cero. Hasta que entendí una idea que me dio este vídeo que cambió completamente la captación de clientes para mi negocio. Hoy voy a compartirte las 7 lecciones que tiene este libro para que tu canal se transforme en una máquina de generar ventas. Y vamos a arrancar con la lección número 1, creo que la que más me liberó y la que más te va a liberar al escuchar. Nada es original. Cuando leí esto dije, vale, ok, lo entiendo. Pero lo que me hizo cambiar el chip fue leer una frase que no sabía de quién era, pero que simplemente decía, el arte es robo, de Pablo Picasso. Y cuando me di cuenta que un artista de la magnitud de Picasso opinaba así de copiar, ahí es cuando entendí que todo lo que nos habían dicho desde pequeños de no copiar en los exámenes, de no copiar un trabajo, de todo eso que castigaban y penalizaban, realmente estaban equivocados. La importancia está en entender que no existe la originalidad. Y este mismo libro dice lo siguiente: la originalidad simplemente es el plagio no detectado. Y otra definición que da, que me encanta, que vamos a explicar mejor más adelante, es el tema de que la originalidad simplemente es profundidad más amplitud de fuentes de inspiración. Y esto, como te digo, te quita muchísimo peso, porque si nos lo llevamos a ti, que quieres crear contenido en YouTube, porque estás creando contenido en YouTube, y tu mente está todo el rato diciéndote, bueno, es que esto ya lo han explicado, o hay muchos vídeos de esto, es que voy a parecer lo mismo que los otros y quiero ser alguien distinto. Y esto te digo que es un gran error. No busques ser el más original del mercado. Simplemente lo que necesitas es entender que ha funcionado y a partir de ahí mezclar todo eso que ha funcionado con tus experiencias únicas. Y vamos a llevarlo más a tierra para que puedas acabar este vídeo y implementarlo. Vas a coger 5 canales competidores, ahí lo que vas a hacer es analizar sus vídeos que sobresalen de la media, esto se le llama outlier, y de esos vídeos vas a apuntar el título, la miniatura y, importante, la idea de vídeo más el guión. A partir de que tengas esos 5 vídeos con esas ideas, bueno, miniaturas y todo esto, lo que harás es copiar esas ideas de vídeo, pero ¿qué harás? Añadir tu mensaje, añadir tus experiencias con clientes, tu experiencia propia, todo lo que te diferencia como profesional, como dueño de negocio, como persona. Y a partir de ahí, lo que realmente vas a estar haciendo es ser original, coger distintas fuentes de inspiración para luego profundizar mucho en un tema, en ese tema que dominas, ver qué patrones se cumplen en esos vídeos que ya han funcionado, y a partir de este primer paso te digo que vas a empezar a ver una mejora tanto en tus visitas como en las ventas de tu negocio. Ahora bien, si nada es original, surge una pregunta muy importante: ¿cómo se generan las nuevas ideas? Y aquí entra el segundo concepto, la segunda lección que hizo explotar mi canal: la genealogía de las ideas. Y para esta lección quiero leerte lo que el rapero Jay-Z dijo en una entrevista. Fuimos niños sin padres, así que encontramos a nuestros progenitores en las aceras, en las calles y en la historia. Pudimos escoger los antecesores que inspirarían el mundo que construimos para nosotros mismos. Y esto mismo es lo que debes hacer, sin necesidad de quedarte sin padres, para tu contenido, para poder explotar y poder conectar mucho más tu canal y sobre todo tu negocio. Crear ese match entre audiencia y tu persona. Y si esto lo llevamos a tu canal de YouTube, lo que debes entender es que el crecimiento no está en inventar un formato nuevo. El crecimiento está en entender que funciona en YouTube, en aportar tu experiencia real y, por último, dar tu enfoque, tu mensaje estratégico. Vamos a ver un ejemplo práctico. Vamos a ver a Alex Hormozi, no sé si lo conoces, pero uno de los creadores educacionales más grandes que hay. ¿Qué hace él? Cuenta experiencias reales, hablando de un punto de dolor real que tiene su cliente, y lo que añade es una solución única. Básicamente, coge un tema que es algo común dentro de tu audiencia, una creencia que tiene tu audiencia ideal, a partir de ahí explica cómo él ha pasado por ahí, o cómo ha leído que alguien ha pasado por ahí, o cómo un cliente suyo ha pasado por ese proceso, y da un sistema aplicable único, distinto a lo que está dando todo el mundo. ¿Esto qué hace? Polarizar a nivel de solución. Y esto mismo es como tú debes enfocar tu contenido. Ver lo que funciona, él sabe qué temas funcionan, contar experiencias únicas, experiencias reales que hagan que la gente empatice con el contenido, y por último, dar un sistema único, un enfoque estratégico que solo tú puedes dar. Pero mezclar no es suficiente, porque cualquiera puede coger y combinar cosas. La diferencia está en cómo estudias lo que combinas. Y aquí viene mi lección favorita: roba como un artista. Pero antes decirte que si eres un dueño de negocio que quieres crecer en YouTube, captar más clientes en YouTube, aquí abajo en la primera línea tienes mi newsletter diaria, totalmente gratuita, donde comparto
mis mayores secretos, mis aprendizajes, tanto internos como con los clientes que estoy trabajando y sobre todo cosas que puedes implementar para poder empezar a hacer más negocio dentro de YouTube. Y volvamos a la lección número 3. Y para que entiendas qué es robar como un artista, te voy a leer lo que dijo un día David Bowie. El único arte que estudiaré serán las cosas de las que pueda robar. Así de claro, sin pelos en la lengua, dejando muy claro que los artistas lo único que hacen es robar. Pero robar no significa copiar, no significa plagiar, significa estudiar obsesivamente. Y por aquí te voy a dejar una tabla para que veas qué es copiar y qué es plagiar, qué es copiar o robar con estilo, mejor dicho, y qué es plagiar haciéndolo mal. Y verás cómo hay distintos puntos donde, bueno, en el caso de solo inspirarte de una fuente o copiar a una fuente o inspirarte en varias fuentes, y aquí si quieres puedes pausar y leer muy bien esta tabla porque te va a ayudar mucho a entender bien este concepto de robar como un artista. Y esto llevado a YouTube, llevado a tu canal, lo que debes entender es que debes dejar de ver YouTube como entretenimiento, como voy a desconectar, voy a aprender algo. Cuando entres a YouTube, y te aconsejo que crees un canal de YouTube para espiar a tu competencia, tanto dentro de tu país como fuera de tu país, para poder entender qué están haciendo, qué les funciona, qué no les funciona, para poder agilizar mucho más el proceso de captar clientes, de crecer tu canal, etc, etc. Y si te tuviera que dar 3 aspectos de los cuales te tienes que fijar dentro de lo que es un vídeo de tu competencia que ha funcionado más de la media, ¿no? Ese outlier que hablábamos al principio, te diría que te fijes en cómo ataca el deseo en ese vídeo, en cómo ataca el miedo en ese mismo vídeo, y por último, ¿qué mejorarías de ese mismo vídeo? ¿A qué me refiero? Hostia, esa persona es muy académica, muy aburrida y no hace bromas, no pues mete su personalidad, ¿no? Sea la que sea tuya, no cuenta historias, no da ejemplos, no mete visuales, no lo que sea. Ahí es donde tú tienes que darle ese toque único, ese toque original. Y si te fijas, tú lo que estás haciendo es copiar, sí, porque estás copiando el ángulo, pero nunca debes copiar la personalidad. No debe ser ese vídeo que si yo lo veo, digo, hostia, este me recuerda a Alex Hormozzi, los mismos colores, van tirantes con la gorra. No. Eres tú y solamente tú. Como dice Pablo Alborán, ¿no? No, pero fuera coñas. Lo que tienes que hacer es entender cuál es tu mensaje, tu personaje, construirlo y ahí vas a poder diferenciarte y ser único. Pero cuidado, si solo haces lo que funciona, vas a acabar creando contenido que no es tuyo. Y ahí es donde yo cometí el error, sobre todo al principio, en crear contenido para gustar al algoritmo y no para gustarme a mí, no para gustar a mi cliente ideal. Y aquí aparece la lección número 4. Escribe el libro que te gustaría leer. Porque hay muchos dueños de negocio que crean contenido pensando en cómo puedo hacer que esto sea viral, cómo puedo tener más visitas, cómo puedo atraer más clientes, etc, etc, etc. Y si realmente quieres entrar en este juego de captar clientes a través de YouTube, te digo que esto no es de la noche a la mañana. Igual que cuando arrancaste la empresa, te diría que tienes que hacerlo sostenible. No sirve de nada que empieces a copiar ideas como un loco, mostrando distintos mensajes, siendo alguien sin personalidad, porque lo que vas a conseguir es, sí, algo de visitas, pero no vas a conectar. Y lo que necesitas entender es que si no creas un sistema sostenible y que sobre todo tú estés cómodo en el juego de YouTube, nunca vas a captar clientes de manera consistente en YouTube. Y vamos a bajarlo a tierra. ¿Qué debes hacer para poder conseguir esto? Primero de todo, crear contenido que sí o sí estés cómodo viéndolo. Si tú subes un vídeo de YouTube y luego cuando te lo pones en la tele, cuando te lo pones cuando ya lo has acabado de editar, dices, hostia, este no soy yo, no me veo cómodo, o por otro lado, cuando estás creando el vídeo de YouTube, no es algo fácil de hacer, tienes que montar todo el set, tienes que parar tu día, tienes 1000 limitaciones para ponerte a grabar, mal. Debes tener la máxima comodidad y sobre todo hacer que sea algo muy poco costoso el ponerse a grabar. Y por último, no olvidarte de lo más importante, de tu cliente ideal. Claro que debes crear contenido para atraer a clientes, pero siempre tienes que entender ese equilibrio que mucha gente no entiende. Mucha gente crea contenido con solo el punto de, hey, vamos a traer visitas, vamos a traer viralidad, vamos a traer clientes, todo esto, va. ¿Qué pasa? Te acabas quemando porque esto no es del día a la mañana, como te he dicho. Lo que debes entender es que sí, voy a captar clientes, pero lo voy a hacer del formato. Mira que hay formatos y mira que hay maneras de hacerlo. Lo puedes hacer así, hablando a cámara, con un blog, con una pizarra, con un iPad. Puedes hacerlo como quieras, pero que te sientas cómodo, que puedas hacerlo sostenible y que sobre todo dentro de tu poco tiempo como empresario, como empresaria, tengas capacidad de poder grabar ese contenido sin fricciones, sin limitaciones, que te apetezca ponerte a grabar. Pero hay algo mucho más profundo. No solo debes de crear lo que quieres ver, sino debes de crear sabiendo quién eres, porque al final todos tus consejos deben ser autobiográficos. Y para esto, lo único que debes conseguir es dominar el arte del storytelling. Y esta palabra se ha prostituido mucho y realmente no es tan difícil. Te voy a dar una mini píldora de cómo construir
verdaderamente un buen storytelling. Simplemente debes entender a qué miedos vas a atacar, a qué puntos de dolor vas a atacar que tiene tu audiencia, y a partir de eso, dejar el ChatGPT de lado, dejar todas esas historias que estás utilizando para crear contenido, salir a la calle, ponerte a andar, si quieres con música, si quieres sin nada, con el móvil en mano y simplemente apuntar esas historias que tienes que vas a poder luego enlazar con esos miedos, con esas inseguridades que tiene el cliente, con esas limitaciones que tiene el cliente, para poder ¿qué? Para poder generar mucha más confianza, poder empatizar y poder crear esa conexión, que es lo único que va a hacer que vendas entre audiencia, tu cliente ideal, y tú. Y si tú no tienes historias que puedan enlazarse con ese problema que tiene el cliente o ese deseo, simplemente vas a tener que ir a buscar lo que has hecho con otros clientes, con otras personas que han pasado por el mismo proceso en el cual está tu cliente ideal. Y así de fácil vas a poder utilizar las historias, el storytelling para poder vender. Y a partir de ahí lo único que te diría es que tengas muy claro qué tipo de historias quieres utilizar. Historias más serias, historias más analíticas, bueno, dependiendo tu voz, dependiendo el personaje que tengas. O historias más de borracheras, de fiestas con amigos, de viajes, que luego vas a poder, te digo, enlazar con lo que es la moraleja, con lo que es ese deseo que tiene el cliente. Y en ese punto sí que te diría que puede entrar ChatGPT, pero lo que no puede hacer ChatGPT es crear el storytelling, contar tu historia, porque nadie va a contar mejor tu historia que tú mismo. A partir de ahí, cuando ya tengas esa lista de historias que contar, y si no tienes historias, te diría que dejes de trabajar y vayas a vivir la vida, porque si no tienes historias que contar, va a ser muy difícil que puedas conectar, porque simplemente vas a ser un experto en YouTube que va a atraer a gente que quiera aprender gratis, pero que no está dispuesta a pagarte. Así que una vez tengas esas historias, se las vas a compartir a ChatGPT para que te ayude a vincularlo con esa idea de vídeo que tienes, con ese outlier que quieres copiar de un competidor que le ha funcionado muy bien. Y esa es la única forma de generar autoridad real, de generar conexión real. Y te aseguro que la conexión y la autoridad son el único camino para generar ventas a través de YouTube. Y si todo consejo nace de tu experiencia, lo único que debes aceptar es que no vas a aprender quién eres antes de ponerte a grabar contenido, sino que lo vas a aprender en el momento que empieces a grabar contenido. Y aquí es donde aparece la lección número 6. No esperes saber quién eres. Y para que entiendas mejor a qué se refiere esta lección, te voy a leer un concepto que Salvador Dalí, el pintor, llevó al extremo. Salvador Dalí fue el primero que se empezó a vender, se empezó a nombrar a él mismo como genio. Y a partir de eso hizo que el mundo, el planeta, lo viera como un genio. Y hay una frase que dice este libro que me encanta, que dice, finge hasta que lo logres. Y esta frase hay dos formas de entenderla o dos formas de interpretarla. Uno, pretende ser algo que no eres hasta que lo seas. Finge hasta que tengas éxito, hasta que todo el mundo te vea de la forma que tú quieres, como hacía Salvador Dalí. Y dos, pretende hacer algo hasta que hagas algo. Y cuidado, esto no quiere decir que seas alguien que está vendiendo algo que no ha hecho, ni mucho menos, sino que te proyectes, que busques ser ese creador de contenido, ese empresario, esa empresaria que está en YouTube, que realmente quieres llegar a ser. Si quieres ser el uno en tu mercado, proyéctate como el uno en tu mercado. ¿Cómo actúa el número uno en trading en el mercado americano? Pues haz tú lo mismo. ¿Cómo actúa el número uno en fitness o cómo actuaría el número uno en fitness para mujeres en España? Pues actúa tú igual. No esperes llegar aquí para actuar de esta forma. Así que importante que dejes de ponerte excusas para arrancar en YouTube o para tomarte en serio en YouTube. Porque si no tienes un mensaje claro, lo construyes. Porque si no sabes cómo explicar tus historias, empiezas a aprenderlo desde la práctica. Porque si dudas si realmente tienes suficiente experiencia o no para poder compartir esos casos de éxito, lo que vas a hacer es construir tus propios casos de éxito al momento. Vas a coger una marca, vas a coger, tu cliente ideal y lo vas a analizar para crear un vídeo de YouTube en directo. Ahí vas a demostrar tu expertise, te vas a apalancar de esa imagen, de esa persona referente y vas a poder demostrar todo lo que sabes respecto a ese tema. Y esto es un ejemplo, pero si te fijas, la claridad no llega esperando, la claridad llega actuando, funcionando, poniéndote un plan, ponerte unos vídeos objetivos cada semana para ir cumpliéndolos y de a poco ir sabiendo quién eres, ir perfilando tu mensaje, ir perfilando tus formatos, ir perfilando tu edición, tu puesta en escena, tu manera de hablar a cámara. Vale, y una vez haces esto y te comprometes con tu principal canal de adquisición, que va a ser YouTube, te va a ocurrir un problema que nos ha ocurrido a todos al principio. Intentas hacer demasiadas cosas a la vez. Y ahí es donde entra la última lección de este vídeo. La creatividad
es restar. Básicamente, simplificar. Muchos canales fallan porque o tienen muchos temas, o tengo a distintos avatares, o tengo distintas formas de ayudar a mi cliente, y esto lo único que hace es marear a la audiencia y por ende marearte a ti. Porque te sientas y no sabes por dónde tirar, qué vídeo hacer, de qué hablar, para alguien muy principiante o para alguien muy pro, atacando la parte más lógica de mi cliente o la parte más emocional. Tío, debes fijar muy bien cuál va a ser tu cliente ideal, cuál va a ser tu cliente objetivo y a partir de ahí solo hacer vídeos para sus deseos y sus problemas. Se acabó. Y vuelvo al principio. La clave de la originalidad, la clave de la creatividad es profundizar en ideas y amplitud de fuentes de inspiración. Porque los dueños de negocio que más triunfan en YouTube no son los más creativos. Son los que entienden qué funciona, los que se tiran a la piscina y empiezan a grabar sin esperar el momento perfecto, los que mezclan referencias y están constantemente no solo viendo vídeos de su competencia, sino vídeos de otros nichos para poder captar ideas nuevas, para poder tener más fuentes de inspiración, los que optimizan desde la experiencia y por último, los que hacen lo que funciona. Una vez se dan cuenta de qué tipo de vídeo atrae a clientes, les da negocio, siguen haciendo ese tipo de contenido. No necesitas 1 millón de visualizaciones, no necesitas ser viral, necesitas 1000 personas que confíen en ti, que te vean como referente, que tengan el problema que tú puedes resolver y que sobre todo empaticen, conecten contigo y con tu historia. Y una vez tengas esto, generes autoridad, confianza y, bueno, les puedas solucionar su problema, te digo que las ventas van a caer solas. Así que lo que debes empezar a entender es que aplicar este libro te va a ayudar, pero lo que va a hacer que tu contenido, que tu negocio explote, es implementar, es pasar a la acción. Por aquí te voy a dejar un vídeo por si estás arrancando a crear un canal de YouTube o quieres optimizar mejor lo que es tu canal de YouTube en 30 días, donde te explico el paso a paso que yo seguí para poder generar múltiples cifras con mi canal de YouTube. Nos vemos ahora.